Imperios se levantan, conquistan el mundo y parecen eternos, pero la historia ha demostrado una verdad inevitable. Todo imperio cae, desde las civilizaciones más poderosas hasta los reinos olvidados por el tiempo. Cada uno dejó huellas de gloria y cicatrices de destrucción. Bienvenido a Imperio y Ruinas, donde descubrirás cómo nacen los imperios y cómo terminan convirtiéndose en polvo. En una época en la que el nombre de una sola ciudad bastaba para detener ejércitos, imponer leyes y sembrar temor en los confines del mundo, Roma no surgió de la paz ni de la razón. Nació de siglos de conflictos y crímenes, y desde ese instante estuvo destinada no a coexistir, sino a dominar. A diferencia de otras civilizaciones, Roma no esperó a que el futuro la encontrara. Lo forzó, lo moldeó y lo reclamó como suyo. Fue sangre antes que mármol, hierro antes que imperio. Sus emperadores jugaban con la eternidad, y muchos cayeron por atreverse a tocarla. El problema con Roma es que, una vez que entras en su historia, no puedes salir. Está en los cimientos de todo lo que creemos conocer: el derecho, la política e incluso el poder. Y cuanto más la estudias, más te das cuenta de que no terminó con su caída. Es como si aún respirara, esperando el momento de volver. Esta es la historia de cómo una ciudad se convirtió en imperio, y de un legado que aún hoy, más de 1000 años después, no ha sido superado. Imperio Romano. Antes del Senado, de los emperadores y de las conquistas que cambiarían el mundo, Roma era solo una historia contada en voz baja, un presagio. Los romanos creían que descendían de Marte, el dios de la guerra. La leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por una loba, resume cómo los propios romanos se entendían a sí mismos: herederos del conflicto, sobrevivientes por destino y conquistadores por naturaleza. Sin embargo, la historia real de Roma no empezó con mitos. A mediados del siglo VIII a.C., lo que hoy conocemos como Roma era poco más que un conjunto de aldeas dispersas sobre 7 colinas a orillas del río Tíber. Eran comunidades latinas y sabinas dedicadas al pastoreo, el comercio y la agricultura. Roma era el lugar perfecto para convertirse en paso, en cruce y finalmente en centro. Con el paso de los siglos, aquellas aldeas se fusionaron y comenzaron a tomar forma urbana. Surgió una organización tribal, un liderazgo compartido entre clanes poderosos y lentamente una estructura más compleja. Así nació una ciudad que no solo buscaba protegerse, deseaba proyectar poder. Roma no era aún la potencia militar que imaginamos. Era una ciudad comercial, un punto de control estratégico que creció porque supo integrar influencias. Absorbió lo mejor de los pueblos vecinos latinos, sabinos y sobre todo etruscos. Su éxito no fue solo militar, fue cultural. Durante los siglos VII y VI a.C., Roma fue gobernada por una sucesión de reyes. Aunque la cronología es incierta, las fuentes romanas mencionan 7 monarcas, algunos legendarios, otros respaldados por la arqueología. Fue bajo estos reyes cuando Roma dejó de ser una aldea fortificada y se transformó en una ciudad estructurada. Los primeros reyes latinos, como Rómulo, Numa Pompilio y Tulio Hostilio, sentaron las bases de la sociedad romana: su religiosidad, su vocación militar y su profundo respeto por los rituales. Pero el verdadero salto llegó con los reyes etruscos. Los etruscos, una civilización avanzada del norte de Italia, trajeron consigo conocimientos de ingeniería, planificación urbana, arte religioso y una visión centralizada del poder. Bajo Tarquinio Prisco, Roma recibió sus primeras obras públicas monumentales: la Cloaca Máxima, el Foro Romano y el Templo de Júpiter Capitolino. Bajo su influencia, Roma se convirtió en algo más que una ciudad poderosa, en una entidad política en expansión. Se introdujo una lógica de mérito y una estructura social flexible. A diferencia de sociedades estáticas, Roma evolucionaba y planificaba su crecimiento.
Cada reforma era una pieza más de un rompecabezas que apuntaba hacia la hegemonía regional. En el año 509 a.C., una revolución impulsada por Lucio Junio Bruto expulsó a los tarquinos de la ciudad. El trono fue abolido. Roma no volvería a tener un rey. Había nacido la República, una nueva forma de organización política que ponía el poder en manos de 2 cónsules elegidos anualmente y de un senado que representaba a la aristocracia. Una ciudad que aprendió rápidamente a organizarse, defenderse y, lo más importante, a crecer. Sin embargo, el poder no pasó al pueblo, pasó a manos del patriciado, una aristocracia terrateniente que afirmaba descender de los fundadores de Roma. Ellos dominaban el Senado. Para evitar otro rey, se crearon los cónsules, magistrados supremos que gobernaban juntos y se vigilaban mutuamente. Cada uno podía vetar al otro, pero en tiempos de crisis, uno solo podía recibir poder absoluto. La República era un sistema complejo, con múltiples niveles de representación, asambleas y magistraturas. Pero a pesar de su aparente equilibrio, el conflicto estaba sembrado desde el inicio. En la base de la sociedad estaban los plebeyos, artesanos, comerciantes y soldados. Ellos sostenían a Roma, alimentaban sus ejércitos y llenaban sus mercados, pero no tenían voz. Durante décadas exigieron representación. A través de huelgas, retiradas del ejército y presión social, lograron conquistar derechos, elegir a sus propios representantes y más tarde acceder incluso al Senado. Pero la lucha nunca desapareció. La República Romana fue una maquinaria brillante, pero profundamente desigual, como una torre bien diseñada, construida sobre cimientos inestables. Todo funcionaba mientras nadie cuestionara que el poder real seguía en manos de unos pocos. Aún así, Roma prosperó, conquistó primero el Lacio, luego Italia y más tarde cruzó el mar. En las guerras púnicas enfrentó al gran poder del Mediterráneo, Cartago. El enfrentamiento fue brutal. 3 guerras, casi un siglo de tensión. Roma perdió miles de hombres, pero ganó algo mucho mayor: el control del Mediterráneo occidental. Con la victoria llegó la riqueza, oro, tributos y tierras, pero también el desequilibrio interno. Los soldados regresaban sin tierras ni recursos, mientras los grandes terratenientes se enriquecían aún más. Compraban campos abandonados, utilizaban esclavos y creaban latifundios. El campesino libre, columna vertebral de Roma, comenzó a desaparecer. Las conquistas enriquecieron a Roma, pero no a todos. La brecha entre ricos y pobres se volvió insostenible. La República, en teoría fuerte, en realidad era vulnerable. La tensión social estalló. Surgieron voces que pedían reformas profundas, redistribución de tierras, límites al poder del Senado y justicia para los ciudadanos. Pero muchas de esas voces fueron silenciadas. La violencia política apareció en las calles. El Senado se convirtió en campo de batalla. Nuevos hombres emergieron, no por su linaje, sino por su carisma, riqueza y control del ejército. La República comenzaba a tambalearse. El ejército, que antes representaba a ciudadanos soldados, se transformó en instrumento de generales. Las tropas dejaron de responder a Roma y respondían a sus líderes. Así surgió la figura del general carismático, más influyente que el Senado. La República, diseñada para evitar la tiranía, comenzaba a abrirle el camino. En ese contexto apareció Julio César. Militar formidable, orador excepcional y hábil político, conquistó la Galia y construyó una imagen de líder inevitable. Cuando el Senado intentó frenarlo, le ordenó regresar sin sus tropas. César respondió cruzando el Rubicón. Ese acto fue una declaración de guerra. Siguió una guerra civil. César venció y se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Fue nombrado dictador, primero temporalmente, luego de por vida. La República sobrevivía solo en apariencia. El 15 de marzo del 44 a.C. fue asesinado en el Senado. Sus conspiradores creyeron restaurar la libertad,
pero desataron el caos. De ese caos emergió Octavio, heredero de César. No se proclamó rey, adoptó el nombre de Augusto, se presentó como el primero entre iguales, pero en realidad concentró todo el poder. La república había terminado. Roma era ahora un imperio. Augusto consolidó un régimen autoritario que trajo estabilidad. Así comenzó la Pax Romana, un largo periodo de orden y prosperidad. Durante siglos, Roma se expandió como una red de ciudades conectadas por caminos, leyes y cultura. Ser romano se convirtió en una identidad más que en un origen. Pero esa estabilidad no era eterna. Las sucesiones se volvieron violentas, el ejército adquirió más poder y con el tiempo la unidad comenzó a fracturarse. En el siglo III, la crisis fue evidente. Emperadores efímeros, fronteras vulnerables y economía debilitada. El imperio dejó de expandirse y empezó a resistir su propio colapso. Diocleciano intentó salvarlo dividiéndolo en dos, Oriente y Occidente. Fue una solución práctica, pero marcó una ruptura irreversible. Mientras tanto, pueblos germánicos presionaban las fronteras. Algunos fueron integrados, otros se rebelaron. En el año 410, Roma fue saqueada. Por primera vez en siglos, la ciudad invicta cayó. Y en el 476, el último emperador de Occidente fue depuesto. No hubo gran batalla final, solo un cierre silencioso. Pero Roma no desapareció. Su cultura, sus leyes y su legado sobrevivieron. El imperio de Oriente continuó durante casi 1000 años más, y en Occidente los nuevos reinos adoptaron su herencia. La caída de Roma no fue un instante, fue una transformación. Hoy, siglos después, seguimos encontrando a Roma en nuestras leyes, en nuestras ciudades y en nuestra idea de poder. Roma no fue solo el pasado, fue el molde del futuro. Porque cada vez que una civilización intenta perdurar, en el fondo, intenta ser Roma. Pero incluso los imperios que parecen eternos llevan dentro las semillas de su propia caída. Roma había aprendido a conquistar el mundo, pero nunca aprendió del todo a gobernarse a sí misma. Su grandeza dependía de un equilibrio frágil entre el poder militar y el civil, entre la ambición personal y la estabilidad del Estado, entre la expansión constante y la capacidad de sostener lo conquistado. Cuando ese equilibrio se rompió, el imperio no cayó de golpe, se fue desgastando. Las fronteras, antes símbolo de dominio, se transformaron en líneas de presión constante. Defenderlas requería recursos, hombres y lealtad. Y cada vez era más difícil mantener esos tres elementos al mismo tiempo. El ejército, que había sido la columna vertebral de Roma, se convirtió también en su mayor debilidad. Ya no luchaba solo por el imperio, sino por recompensas, por tierras, por lealtades personales. En muchos casos, los soldados elegían a sus propios emperadores. El poder dejó de ser institucional, se volvió negociable. Mientras tanto, en las ciudades, la vida seguía, pero ya no con la misma certeza. La economía se volvía inestable, la moneda perdía valor y la confianza en las instituciones desaparecía lentamente. Lo que antes era orden, ahora era costumbre sostenida por inercia. Roma seguía en pie, pero ya no era la misma. En Oriente, sin embargo, el imperio encontró una nueva forma de sobrevivir. Más rico, más organizado y menos expuesto, logró resistir durante siglos. Allí, Roma no cayó, se transformó. Constantinopla se convirtió en el nuevo corazón del poder, un reflejo adaptado de la antigua grandeza. Mientras Occidente se fragmentaba, Oriente preservaba, reinterpretaba y continuaba la tradición romana bajo otra identidad.